Bienvenidos a un nuevo video e iniciamos rápidamente con lo habitual, un repaso de lo que hemos visto durante los recorridos del curso. En videos anteriores vimos que hay una ley que gobierna el comportamiento de voltajes y corrientes dentro de un circuito, cuando se encuentra compuesto de elementos resistivos conductores. La ley de Ohm nos indica que existe una relación lineal entre resistencia, corriente y voltaje, medidos entre los terminales de nuestro dispositivo conductor. A mayor resistencia, menor es la corriente que fluye de un punto a un punto B. Y mayor es la diferencia de potencial AB, nuestro voltaje AB en nuestro terminal. En el video anterior comenzamos una serie de videos en donde se expondrán los principales elementos que pueden componer un circuito electrónico. El primer elemento que analizamos fueron los resistores y dijimos que son elementos de circuito eléctrico que se caracterizan por su propiedad de resistirse al flujo de corriente eléctrica. Tal vez se olvidó mencionar el proceso para leer o identificar el valor nominal de un resistor, acordado por el fabricante, es decir, su valor de resistencia. Los resistores suelen tener 4 bandas de colores, a veces 5, con valores de menor tolerancia, o se podría decir con mayor precisión. Por el momento solo vemos resistores con 4 bandas. Existe el siguiente cuadro de resistencias. Está dividido por colores y según si el color que identificas en el resistor se ubica en la primera banda, segunda banda, tercera banda o cuarta banda, el valor de resistencia cambiará. Veamos un ejemplo. Tomemos este primer resistor. Podemos identificar que según cómo está ubicado el resistor, bien podríamos poner esta punta en la posición de esta punta o al contrario, pero nos vamos a fijar que los principales colores para definir la tolerancia en un resistor van a ser el color dorado y el color plateado. Y como la tolerancia, el color de tolerancia se ubicará en la última banda de la resistencia, será el último que leamos. En el caso de esta resistencia, entonces comenzaremos por aquí, por esta banda, ya que aquí ya vimos que esta banda es de color dorado. Este primer color es naranja. Nuestro segundo color es blanco y nuestro tercer y último color es nuevamente naranja. El naranja corresponde al color número 3. Entonces, nuestro color naranja se ubica en esta primera banda. Entonces ya tenemos un 3. Como segundo color, el blanco. Entonces el blanco en una segunda banda va a ser 9. Anteriormente vimos el naranja en el color 3 y el 9 que corresponde al blanco en la segunda banda. Como se dieron cuenta, esta es la primera banda y esta es la segunda banda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Después de mirar el color, miramos si se ubica en una primera banda o en una segunda banda. Y luego vemos su valor en tal banda. Ahora continuamos. Vuelve a ser el naranja en la tercera banda. Entonces tenemos que en la tercera banda corresponde al multiplicador por 3. Entonces tenemos 3, 9 por 10 a la 3. Que no es más que decir que a este 39 que ya tienes le sumes
o le pongas 3 ceros a su derecha. Y no es más que decir que este resistor corresponde a un resistor de 39 kiloohmios con una tolerancia de, nuestro color dorado se ubica en una cuarta banda, entonces una tolerancia del 5%. Entonces, tolerancia del 5%. ¿Qué significa? Que variará 5% más ese valor o menos ese valor. Ya puede ser 39 kiloohmios menos 5% ese valor o 39 kiloohmios más 5% ese valor. En este video hablaremos acerca de los elementos que componen un circuito electrónico, correspondiente al capítulo 6 del curso Circuitos Electrónicos Básicos, y en el video de hoy, capacitores. En el anterior video vimos resistores. En este video nos corresponde ver capacitores. Pueden seguir la cuenta de Twitter @engidoxa para más información acerca del curso, y de paso, si no se han suscrito al canal y si resulta que el video les ha gustado y han aprendido, darle like, por supuesto. No siendo más, comencemos con el tema de hoy. Al igual que los resistores, los capacitores se clasifican por su valor nominal, su material de fabricación, la potencia que son capaces de disipar, si son polarizados o no, su valor de tolerancia y el cálculo de su vida útil. Arquitectura y funcionamiento del capacitor. Capacitor o condensador se compone de dos placas conductoras enfrentadas, que suelen estar a distancias por órdenes de micro o nanómetros, es decir, por 10 a la menos 6 o por 10 a la menos 9, o sea, distancias pequeñísimas. Además, en esa pequeña distancia, entre placas, suele haber un material dieléctrico ubicado en esta región. El capacitor es un elemento eléctrico que permite el almacenamiento de carga gracias a la acción de campos eléctricos inducidos. Cuando nosotros polarizamos o energizamos de esta forma nuestro capacitor, la corriente que viaja o las cargas positivas que viajan se acomodan en este sector. Y por el contrario, las cargas negativas se acomodan en este sector, haciendo así que se induzca un campo eléctrico en esta dirección, manteniendo las cargas positivas y negativas en este sitio. De otra forma, las cargas o se devolverían o encontrarían otro camino por el cual irse, pero se mantienen ligadas por esta fuerza eléctrica producto de nuestro campo eléctrico inducido. Tipos de capacitor o condensador. La variedad de capacitores se debe al material del dieléctrico que se encuentra separando las placas cargadas del capacitor. Los capacitores electrolíticos en su mayoría son polarizados, es decir, tienen un terminal positivo definido y un terminal negativo definido. Si los terminales intercambian, el condensador podría estropearse. Los condensadores cerámicos se componen básicamente de dos placas enfrentadas de nuevo, pero ahora con un dieléctrico cerámico. Los capacitores variables funcionan de la misma forma, dos placas enfrentadas con un dieléctrico en medio, pero ahora resulta que las placas no son fijas y se pueden separar o acercar según queramos cambiar el valor de capacitancia de un condensador. Claramente hay muchos más tipos de capacitores que tienen especificaciones que serán útiles para
implementaciones específicas. Por ejemplo, si necesitas que funcione a alta o baja frecuencia en un ambiente con una temperatura elevada, que habíamos hablado antes, cuando quieres que dure el capacitor en funcionamiento óptimo un dado tiempo, también depende de qué significa o cuál es el rango óptimo para ti, es decir, qué tan preciso e invariante quieres que sea a tu aplicación o que tu aplicación permite que sea. Lo que quiero aclarar es que no es lo mismo implementar un sistema que controla la altitud de un avión a un sistema que controla la altitud en un dron de uso doméstico. Tú tal vez te puedas equivocar en cuán óptimo quieres que sea ese sistema que controla la altitud en tu dron, pero no te puedes equivocar a la hora de ejercer el control de la altitud en un avión que transporta más de 200 personas. Por último, si quisiéramos saber la carga del capacitor a través del tiempo o en un tiempo t, como primer paso deberíamos realizar el análisis del circuito. Como segundo paso, resolvemos la ecuación diferencial de primer orden que describe el comportamiento de la corriente que fluye a través del capacitor. Y como tercer paso, realizamos un segundo análisis del circuito. Por último, resolvemos el problema. Entonces, empezamos. Tenemos una fuente de 10 voltios en serie con una resistencia de 100 kiloohmios en serie, a su vez con un capacitor de 10 nanofaradios. Es decir, la unidad de capacitancia es el faradio. Ahora, anteriormente habíamos visto que la ley de Ohm era la ley que relacionaba el voltaje, la resistencia y la corriente. Esta aplica para los resistores, para saber el comportamiento del voltaje y la corriente en un resistor. Pero cuando hablamos de los capacitores, tendremos que utilizar la siguiente relación, que nos dice que la capacitancia es igual a la carga por unidad de voltio. Es decir, la carga capaz de concentrar o almacenar por unidad de voltio será la capacitancia. Entonces, pero aquí no vemos la corriente. Pero nosotros sabemos de videos anteriores, del video de corriente más preciso, que la carga o el diferencial de carga por unidad de tiempo, el flujo de carga por unidad de tiempo es igual a la corriente. Teniendo la siguiente ecuación, derivamos a ambos lados con respecto al tiempo. Por último, obtenemos una ecuación que relaciona la capacitancia, el cambio de voltaje con respecto al tiempo y la corriente. Borramos y escribimos de nuevo la última ecuación. Ya habiendo encontrado nuestra ecuación que describe el comportamiento de la corriente en el capacitor, obtuvimos una ecuación de primer orden. Entonces realizamos nuestro segundo análisis. En el punto de aquí tendremos 10 voltios. Nuestra corriente fluirá en este sentido hasta llegar al punto de menor voltaje. En este caso será nuestro punto de tierra de 0 voltios. A veces el símbolo de tierra puede ser representado mediante este triángulo o mediante el siguiente símbolo. Ahora, tenemos 10 voltios en este costado de la resistencia o en este terminal de la resistencia, pero en este terminal de la resistencia no sabemos qué voltaje, qué valor de voltaje tendremos. Entonces, utilizamos una variable de voltaje llamada X, que será menor a 10, ya que la resistencia disipa potencia, o sea,
consume energía y esa energía se ve representada como la disminución de voltaje en este punto. Nosotros sabemos el comportamiento de la corriente sobre la resistencia, pero esta misma corriente pasará por el capacitor. El comportamiento por la resistencia será lineal, pero el comportamiento por el capacitor, como ya vimos, de esta siguiente forma, representada mediante una ecuación de primer orden. Entonces, ahora vamos a traducir a números o a expresiones algebraicas lo que acabamos de analizar. Tenemos que X será el valor de voltaje. Para llegar a este voltaje se tiene un valor de voltaje inicial menos el valor de voltaje consumido o perdido en el elemento resistivo. Tenemos que la corriente que pase a través de la resistencia será la misma del capacitor. Entonces, tanto la corriente del capacitor como la corriente de la resistencia son iguales. Escribimos de nuevo. X igual a 10 menos R. Reemplazamos I por la I de capacitancia, C de V de T. Ya encontramos el comportamiento del voltaje en este punto. Ahora solo queda resolver para encontrar nuestra expresión V de T. Borramos. Cabe decir que nosotros damos por hecho que el voltaje del capacitor en el tiempo cero es igual a 0. Es decir, está descargado. Ahora, X es una variable en términos de voltios. 10 es un voltaje, el voltaje que nos provee nuestra fuente de voltaje. R y C son constantes, son valores que ya el ejercicio nos da. 100 kiloohmios y 10 nanofaradios. Y V es la variable que queremos despejar. También decimos que RC es una constante de tiempo que en varios textos se describe como tau o constante de tiempo capacitiva, que nos indicará la duración en que el capacitor se cargará al 100% o se descargará por el contrario. De nuevo en nuestra ecuación separamos voltajes a un lado y constantes de tiempo o términos de tiempo en el otro. Como resultado tenemos la siguiente ecuación, donde tenemos los términos del tiempo a un lado y términos de voltaje al otro. Ahora solo queda integrar a ambos lados de la ecuación. Una integral aquí con respecto al tiempo y una integral aquí con respecto al voltaje. Borramos para realizar las integrales. Obtenemos la siguiente ecuación. Para resolver las integrales, establecemos nuestros límites de integración. Nuestro límite de tiempo va desde un tiempo 0 a un tiempo t. Y nuestro límite para los límites de nuestro voltaje vienen desde un voltaje inicial, el cual ya establecimos que es igual a 0, ya que nuestro capacitor está descargado, hasta un tiempo t. Resolvemos utilizando el método de sustitución. Acordémonos que la integral de du sobre u es igual al logaritmo de u. Entonces esto nos ayudará a solucionar la integral de voltaje. Como vemos a continuación, nos queda de la siguiente forma. Por un lado, nuestra integral de tiempo queda t sobre rc. Acordémonos que estos son constantes, ya son números, no son variables. Y a este otro lado nos queda logaritmo natural de x menos 10.
evaluada de V inicial a V de t. Borramos nuevamente, ya concluimos el ejercicio. Tenemos finalmente que menos t sobre RC es igual a, evaluando nuestra integral de voltaje, tenemos V de t menos 10 menos el logaritmo de menos 10. Por propiedades del logaritmo, nosotros sabemos que un logaritmo menos otro logaritmo es igual a la división de los argumentos de los logaritmos de la siguiente forma. Logaritmo de V de t menos 10 sobre menos 10 es igual a menos t sobre tau, o la constante de tiempo para la carga del capacitor o descarga del capacitor. Por último, aplicamos Euler a ambas partes para deshacernos de este feo logaritmo natural. E a la menos t sobre tau es igual a V de t menos 10 sobre menos 10. Borramos y ya entregamos la solución de nuestro circuito, de nuestro problema, donde queríamos ver la expresión de carga del capacitor. Y por último, entonces tenemos V de t es igual a 10 menos 10 e a la menos t sobre tau. Perdonen ahí que un poco desordenado, pero se entiende. Para comprobar esta ecuación, que es la ecuación de carga del capacitor o ecuación de voltaje en el capacitor, que es la misma ecuación que nos describe el voltaje a través del tiempo en este punto. Para comprobar esta ecuación solo reemplazamos V en 0 en el tiempo 0 y obtendremos que es igual a 0. Ya que si t es igual a 0, e a la 0 es 1 y 10 menos 10 igual a 0. Entonces, correcto. Y hasta aquí damos por terminado nuestro ejercicio. Si queremos por último saber cuánta carga hay en el capacitor, haremos uso de nuestra primera ecuación, la que decía Q sobre V es igual a la capacitancia. Nosotros ya tenemos el valor de capacitancia, 10 nanofaradios, ya tenemos el voltaje que va a ser definido según en qué tiempo lo tomemos, porque esto va a tener una carga que va a ser de carácter exponencial, más o menos de esta forma, en donde se va a venir cargando o estabilizar el voltaje en el condensador hasta llegar al valor final, que van a ser 10 voltios. Dejamos hasta aquí por este video. En el siguiente video hablaremos acerca de los inductores y el cálculo de inductancia. Entonces, hasta el próximo video. Chao.